Con placer y con nuevos bríos, hoy leeré con vosotros la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17 al 27. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo. Una vez Cristo dijo: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. San Lucas 4, 25, 26. Y nosotros podemos decir que muchas vírgenes había en Israel en los días de Augusto César, emperador romano, deseosas de ser madres del Mesías, pero ninguna tuvo el privilegio de ser escogida, sino María, una mujer virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. San Lucas 1, 27. A pesar de estar desposada, Dios la escogió por su vida santa, limpia y devota, lo cual habla a las claras de unas relaciones puras entre José y María. Si hoy tuviera que nacer Jesucristo, ¿a qué novios escogería? ¿Os escogería a vosotros que sois cristianos? La bendita entre las mujeres fue turbada por el ángel y por su mensaje, pues ella estaba desposada, pero no vivía todavía con José. Fue por eso que dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. San Lucas 1:34. Una vez que el ángel le explicó el proceso a seguir, muy complacida dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. San Lucas 1:38. Y antes que se juntasen, José y María, como marido y mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. San Mateo 1:18. Porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. San Mateo 1:24-25. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. San Lucas 1:19 y 51. Ahora ella está junto a la cruz, viendo al hijo de sus entrañas, al Creador, siendo maltratado por su criatura, dejándose morir. No lo entiende, y las preguntas que le vienen a su alma le abruman, y se diría: ¿por qué? ¿Por qué? Son pocas las palabras que Jesús pronunció en la cruz,
pero ninguna de ellas tuvo desperdicio para su madre. Ella seguía guardándolas en su corazón. Cuando todos abandonan a Jesús, incluidas las personas que se beneficiaron por sus milagros, no ocurrió así con su madre. La puedes ver con tu imaginación al pie de la cruz, pendiente de los sufrimientos de su hijo. Muchas son las personas que se consideran devotas a María, pero pocas son las que siguen su ejemplo de humildad y obediencia, y mucho menos su consejo de haced todo lo que él os dijere. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Esta era la tercera palabra que Cristo pronunciara en la cruz. No era la primera vez que Cristo tratara así a su madre, pues nunca la llamó madre, sino siempre le dijo mujer. Él, como Dios, sus razones tenía. En las bodas de Caná de Galilea, cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. San Juan 2, 3 al 4. Los evangelistas la reconocen como madre de Jesús, pero nunca madre de Dios. La Virgen María llegó a ser madre del cuerpo humano de Jesús, pero imposible ser la madre de Dios, porque ¿dónde estaba María cuando Cristo creaba el mundo? A ella todavía le faltaban milenios para nacer. Cristo siempre llamó a su madre mujer con autoridad y por encima de sensibileros sentimientos que sólo conducen al error, porque como Dios que era sabía el futuro y conociendo que sería idolatrada, nunca la llamó madre, para no dar oportunidad ni ninguna clase de apoyo donde poderse agarrar bíblicamente en el futuro. Por esto en la cruz la llamó mujer, y para no herirla más de lo que estaba. Porque ¿qué madre podría aguantar viendo a su hijo morir en una cruz, injusta y despiadadamente, que su hijo le dijera madre? ¿Qué madre resistiría? Por eso, entre otras muchas razones, fue con delicadeza que Jesús llamó a María mujer. No hace falta esforzar la mente para imaginar el sufrimiento de María al verse impotente ante un crimen tan atroz y verse tan desvalida ante el dolor de su hijo. María estaría junto a la cruz con su mente llena de interrogantes. Los soldados podrían pensar que Jesús era un político. Los judíos podrían creer que se trataba de un impostor. Pero ella sabía mejor que nadie quién era el que estaba colgado en la cruz. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Nadie conocía como ella su milagroso engendramiento. Y por lo tanto se preguntaría, tú que lo puedes todo, ¿por qué te dejas morir? Toda llena de amargura y de dolor, está junto a la cruz mientras todos le abandonaron, hasta sus discípulos, menos San Juan. Tal como le profetizó el anciano sacerdote Simeón, ahora le estaba ocurriendo. Una espada traspasará tu misma alma. Le fue dicho el día que ella lo llevó al templo para presentarle al Señor. En dichas circunstancias, no me puedo imaginar a la bienaventurada entre las mujeres llena de alhajas y de mantos llenos de colorido y de bordados de oro, sino más bien mal peinada, ojerosa, por haber pasado la noche en vela y con los ojos rojos de tanto llorar. Nadie mejor que una madre sabe lo que es amor de madre, y nadie mejor que Dios para saber hasta dónde llega ese amor. Mujer, he ahí tu hijo. Cristo, olvidándose de su dolor, mira por el bienestar de su madre y le busca a alguien que la pudiera comprender y consolar. Parece ser que San José ya había muerto, y los hermanos de Jesús, como no creían en él, no eran los más indicados en esos momentos para poder consolarla. Nosotros, los cristianos católicos, apostólicos y españoles, creemos todo lo que las Sagradas Escrituras dicen de y sobre la Virgen, tanto que estamos seguros de que un día, cuando muramos, estaremos con ella en el cielo. Tenemos un alto aprecio a María, a su persona humilde y obediente, sirviéndonos de ejemplo, pero no podemos creer que ella sea la Madre de Dios. Fue la Madre de Jesús, pero no de Dios, puesto que Dios ni tiene padre, ni madre, ni principio, ni fin. La Virgen María fue privilegiada al ser escogida para ser la Madre de Jesús, no haciéndole a Dios ningún favor, sino todo lo contrario.
Dios se lo hizo a ella, pues el ángel Gabriel dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. San Lucas 1:28. Aquel anuncio fue para la Virgen lo más grande que sus oídos pudieran oír, pero con todo, el Hijo de Dios nació en ella, porque ella quiso, ya que Dios nos hizo libres y sería en contra de sus atributos el obligarnos a hacer en nosotros algo, cualquier cosa, sin nuestro consentimiento. Así que, aunque la Virgen iba a ser favorecida, con todo hubo que consultarla, y una vez obtenido el permiso, pudo ser engendrado el Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Tal permiso fue dado cuando la Virgen dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. San Lucas 1:39. De la misma manera, Dios nos quiere hacer el gran favor de salvarnos, pero no lo puede hacer sin nuestro consentimiento. San Pedro nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de San Pedro 3:9. Y en otro lugar el Señor nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Pero a pesar de sus deseos y de su poder, no puede salvarnos si nosotros no le damos la autorización. Así es Dios de demócrata. Cuando Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo, ella estaba junto a la cruz, pero Él estaba en la cruz. Fue Él quien murió por nuestros pecados y nadie más. Ella, en su humildad y sujeción, en las bodas de Caná dijo: haced todo lo que os dijere. ¿Querrá el amado oyente seguir el consejo de María? Anteriormente dijimos que los hermanos de Jesús no creían en Él, y como quiera que aquí, en este punto, hay malos entendidos, procuraremos subsanarlos. Pero antes he de decir que para un servidor no es tema fundamental ni doctrinal el que María tuviera o no más hijos. Así que no nos anima el deseo de la controversia y muchísimo menos el resentimiento. Si decimos que María tuvo más hijos, no lo decimos con la intención de ofender, ni de contender, sino que decimos sencillamente lo que la Biblia dice. Para nosotros, lo realmente importante es de que el Hijo de Dios naciera y nació en el vientre de María, y el que tuviera o no más hijos, no por eso ella pierde para nosotros méritos o valor. ¿O acaso es pecado tener hijos? ¿O lo son las relaciones sexuales dentro del matrimonio? Pecado es el adulterio y la fornicación, o sea, el uso del sexo fuera del matrimonio. Eso sí que es pecado. Cuando el Nuevo Testamento habla de hermanos, de padre y madre, emplea en el original griego la palabra adelphos, y cuando habla de parientes, utiliza la palabra sugenes. Veamos un ejemplo. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Las palabras de hermano y hermanas en el texto sagrado, en el original griego, es adelphos, no dejando lugar a dudas de que se trataban de hermanos y no de parientes. El texto nos sigue diciendo: Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. San Marcos 6:24. Aquí el original utiliza la palabra sugenes y no adelphos. También es muy interesante ver los textos siguientes. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. San Lucas 2:7. Lo que confirma que si tuvo un primer hijo es prueba de que por lo menos tuvo un segundo. Porque de haber tenido solo un hijo, la Escritura hubiera dicho: y dio a luz a su hijo unigénito de único, y no primogénito de primero en la sucesión. Veamos otro texto que confirma lo dicho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito de único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Como quiera que Dios tuvo solo y únicamente ese hijo,
por eso se dice unigénito de único, pero de María se dice primogénito, o sea, primer hijo, porque sin lugar a dudas hubo un segundo, quedando claro que María tuvo más hijos, lo cual no es ninguna deshonra. ¿O es que virginidad significa pureza? ¿Cuántas personas puede que sean vírgenes, pero estén llenas de suciedad, deshonestidad y vileza? Y otras casadas, luego no vírgenes, sean personas decentes, honradas y muy respetuosas. El matrimonio Dios mismo lo instituyó, y es algo digno y hermoso, y como un regalo del cielo, claro está, el matrimonio bien llevado. La palabra de Dios deja claro que todas las personas han sido y son pecadoras, y por eso mueren, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Tanto San Pablo como San Juan, como la Virgen María, etc. Puede que la verdad de esta aseveración te escandalice, pero un servidor no ha inspirado la palabra de Dios, y es ella la que nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3, 10 y 12. Y más abajo San Pablo sigue diciendo: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No dice que algunos santos o santas no pecaran, y están destituidos, echados fuera de la gloria de Dios, Romanos 3:23, dejando descartado de que alguien pudiera ser impecable. Todos han sido, somos y serán pecadores, y por lo tanto todos estamos necesitados de la salvación, de lo cual la misma Virgen María dejó constancia cuando dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró o se regocijó en Dios mi Salvador. San Lucas 1, 46, 47. Reconociendo ella misma la necesidad de ser salvada. Tal doctrina, que puede a algunos les escandalice, la viene cantando la Iglesia Católica Romana sin que muchos de sus feligreses nunca hayan reparado en lo que cantan. Ellos entonan y dicen: Dios te salve María. Así que ella fue la madre de Jesús, pero como quiera que Dios no hace acepción de personas, ella, como cualquier otro mortal, necesitó ser salvada, lo cual María, sin rodeos ni vanaglorias, confesó: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y la Iglesia Católica Romana así lo canta: Dios te salve María. Para todo esto, los protectores de María a ultranza, en vez de basarse en la palabra de Dios, en lo que dicen, emplean la demagogia apelando a los sentimientos, al corazón, anulando el sereno razonamiento de la palabra de Dios, sin darse cuenta que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 17 y versículo 9. Los tales argumentan: ¿qué pedirá una madre que el hijo no le conceda? Dándole así de golpe y porrazo a María los atributos que sólo el Hijo de Dios tiene. Siempre se nos dijo que sólo hay un Dios, lo cual es cierto, y que éste se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No es que hayan tres dioses, sino tres personas y un solo Dios. Todos sabemos que Dios todo lo puede, todo lo ve y todo lo sabe, y nadie más tiene dichos atributos. Pero si le atribuimos a la Virgen y a los santos los mismos poderes, entonces tendremos muchos dioses y muchas diosas, lo cual es una herejía. ¿No te das cuenta que al pedirle algo a la bienaventurada Virgen María o a cualquier santo le estás otorgando el atributo de omnisciencia, o sea que todo lo ve? Esto sería echar por tierra la doctrina de un solo Dios. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas personas crees que en España y en estos momentos le estarán pidiendo a la Virgen María? Pongamos por lo bajo 10 personas. Y en Francia, digamos que otras 10. Y en Italia, otras 10. Y en Alemania, otras 10. Digamos que en Europa hay en estos momentos 100 personas pidiéndole a la Virgen María, olvidándonos de los demás continentes. ¿Cómo podría la Virgen o un santo, seres finitos, escuchar las 100 oraciones al mismo tiempo y en diferentes idiomas? ¿No te das cuenta que es darle atributos que solo Dios tiene?
Es tontería pensar o decir, pero ¿y si Dios le otorga tal poder? Entonces tendríamos que reconocer a muchos dioses y a muchas diosas, lo cual no hallamos en la palabra bendita de Dios. Porque el amado oyente ha de saber que hay un solo Dios y un solo y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto no lo dice un servidor, sino que lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:5. Y si Dios dice en su palabra que solo Jesucristo es nuestro mediador, ya es problema nuestro creerlo y obedecerlo. María fue el estuche escogido por Dios donde se alojó la joya por 9 meses. Y sin quitarle los méritos que merece el estuche, hemos de reconocer que la importancia del regalo de Dios a este mundo no estaba en el estuche, sino en la joya, Dios manifestado en carne. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. San Juan el Evangelista era de familia acomodada y seguro que en aquellos momentos aciagos, al recibirla a la afligida madre, no le faltarían atenciones, pero sobre todo lo que ella más necesitaba era comprensión y delicadeza, que muy bien le pudo dar el discípulo amado de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, la actitud incrédula de los hermanos de Jesús dio un giro de 180 grados, ya que se nos dice que ellos, juntamente con los apóstoles y María, estaban en el aposento alto, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:13-14. Esta es la última vez que aparece en la Biblia la madre de Jesús. Quiero hacer resaltar que también aquí la palabra sus hermanos en el original es adelfos, de hermanos, y no sugenes de familia o parientes. No ha sido mi intención, amado oyente, el querer herir a nadie, pero si así fuera, sepa el amado oyente que eso es lo que dice la palabra de Dios. Te vuelvo a repetir, para nosotros no es fundamental ni doctrinal el que María tuviera o no más hijos, así que lo expuesto ha sido dicho en honor a la verdad, y no con ánimo de revancha, porque para nosotros es un asunto secundario y que no atañe a nuestra salvación. Ha de saber el amado oyente que Dios nuestro Salvador y Creador es Padre, pero tiene un corazón más sensible que cualquier madre. Baste este par de versículos como ejemplo. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66:13. Y el mismo profeta nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca de ti. Isaías 49:15. Y su amor hacia ti, amado oyente, quedó demostrado hasta el extremo de dar a su Hijo unigénito en la cruz para pagar tus pecados, tomando Él el lugar de reo para que tú puedas tomar el lugar de hijo. ¿A qué espera el amado oyente? Que el Señor te bendiga. Amén.